Dios te bendiga, amigo, amiga que me escucha. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante. Se llama la venida del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47. En Pentecostés el Espíritu comenzó a declarar a Jesús en el mundo. Es lo que nos vamos a hablar. Que Jesús gobierna con poder a través del Espíritu Santo. Es una parte crucial, importante, la venida del Espíritu Santo en los discípulos. Era Pentecostés 50 días después de que Jesús resucitase. Cuando llegó el día en Pentecostés, que estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es el día de Pentecostés? Podrías preguntarte. Es cuando se celebran 50 días después de la Pascua. Los judíos conmemoran con respeto el día en que Dios les dio la ley en el monte Sinaí. Esto es importante. Después de que Jesucristo resucitó al tercer día, durante 40 días apareció y desafió a sus discípulos a continuar en su obra, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿cómo tan poquitos discípulos iban a hacer la obra del Hijo de Dios solo por el poder del Espíritu Santo? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El recibir poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo sobre ustedes, le dice hacia los discípulos. Entonces unos días después de que Jesús ascendió, el Espíritu descendió sobre los discípulos, demostrando que Jesús es el Señor y dando poder a los creyentes para llamar a todas las personas a Cristo, que la gente conozca de Jesucristo de Nazaret. Primer punto, el Espíritu vino sobre los discípulos. El Espíritu vino como viento, fuego, como viento y fuego, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que azotó en ese entonces, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados los discípulos, y se les apareció en lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, como el viento, pero más que viento, ya que fue un viento sobrenatural del cielo. El espíritu significa viento o aliento, porque como el viento puede sentir su poder vivificante aunque no lo puedas ver palpablemente. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el aliento de Dios, Él da vida a personas sin vida. Dios hace esta obra sobrenatural. Al muerto lo trae en vida. Ezequiel nos da una ilustración, 37 capítulo 37, versículo 9 al 14. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y el Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es una ilustración de que estaban muertos espiritualmente. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová Dios, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Realmente, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabéis que yo soy Jehová, y hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Como un viento fuerte y poderoso viene con poder inesperado el Espíritu Santo. También como fuego, como cuando está presente Dios está presente. Se les apareció un ángel de Jehová en llama de fuego. Esto sucede en Hechos capítulo 3 versículos 2 al 5. En medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Jehová en esa ocasión se presenta como fuego, en una llama de fuego. Más adelante, Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números, y le dijo: demuestren que fueron bautizados en el Espíritu, sumergidos en Espíritu.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mateo 3:11 nos dice, yo la verdad bautizo con agua más en para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Hablando Juan el Bautista, el que le cortaron la cabeza por hablar las verdades de Dios, estaba diciendo esto. Los discípulos tuvieron que esperar hasta el día de Pentecostés para recibir el bautismo, pero ahora que el Espíritu ha venido, esto es extraordinario. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Ahora toda la obra de regeneración, residencia y sellado del Espíritu sucede en la salvación misma. Pero cuando los discípulos fueron bautizados en el Espíritu, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas o idiomas, según el Espíritu les hace que hablasen. A diferencia del bautismo, la llenura no es permanente. Miren lo que acontece, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron también en esa ocasión a Esteban, varón lleno de fe, a Felipe, Procoro y Nicanor, y etc. Pero en la ocasión donde Esteban fue lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en la diestra de Dios. Estos puntos nos dan una ilustración que el control y el poder del Espíritu de nuestras vidas varía según depende de Él y cuánto nosotros obedecemos su palabra. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, no te emborraches con vino, no te embriagues con vino, sino todo lo contrario. Sed llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16 nos ilustra más específicamente cómo es la persona llena del Espíritu Santo. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones himnos espirituales. El Espíritu demostró su poder y hacer que los galileos hablaran idiomas que no entendían. Idiomas que no entendían. Hechos 2:4, miren lo que pasa. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les dice que hablasen. 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Pero la multitud entendió. Es lo que verdaderamente las personas entendieron que eran idiomas. Hechos 2:5-11. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de las naciones bajo el cielo, y hecho un estruendo, y se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto era sorprendente. Y estaban atónitos, estaban sorprendidos y maravillados, diciendo, mira, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en regiones de África, más allá de Cirene, romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y las maravillas de Dios. Muchas personas vinieron de países incluso distintos para celebrar el Pentecostés en Jerusalén. Ellos esperaban comunicarse en arameo o en griego, pero ahora escucharán sus propios idiomas. Esto es sorprendente, cómo Dios hizo esto tan espectacularmente grandioso y maravilloso en ese milagro impresionante. No fue un truco genial esta situación. Dios les estaba advirtiendo en que la ley está escrito, lo dice 1 Corintios 14, 21 al 22, dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos, a los que no conocen de Dios. Por tal motivo, el propósito de Dios de traer idiomas era para que los incrédulos conocieran de Jesucristo. Ese fue el propósito, no a la iglesia, sino para que los incrédulos conozcan el evangelio. Debido a que Israel rechazó a Jesús, las bendiciones del nuevo pacto saldrían de Israel para llegar a la iglesia, el gentil en su mayoría. Primera de Pedro 2:9, el propósito. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron a Samaria que había recibido la palabra y fueron y oraron por ellos. Esto es importante. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso también de Pedro. Y los fieles de la circuncisión habían venido a Pedro y se quedaron sorprendidos de que también los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo sin acepción de personas. Esto es impresionante. Juan el Bautista bautizó en arrepentimiento, pero vino Jesucristo a bautizar en el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre del Señor, discípulos de Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Los apóstoles completaron esta transición en el siglo I, así que ya no se necesitaban milagros que afirmaran su ministerio, por lo cual las lenguas cesaron gradualmente. Hebreos 2:3-4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que oyeron lo confirmaron realmente. Pero Dios ratificó su testimonio acerca con señales, prodigios y diversos milagros, dones distribuidos por el Espíritu Santo según su perfecta voluntad. Aún así, el regalo de Pentecostés continúa mientras la iglesia de Dios hoy adora en muchos idiomas, continúa dando testimonio a nuevos grupos y idiomas extranjeros. Esto es algo extraordinario. Lo que sucedió en Pentecostés permitió que gente de otros idiomas conociera a Dios, conociera el Evangelio, conociera verdaderamente el propósito de Jesucristo en la tierra. Esto eran idiomas que se entendían en otros lugares. No era un idioma que no se entendía, que no te edificaba. Tenemos que nosotros ir a la palabra de Dios para comprender qué es de Dios y qué no es de Dios. Vamos al siguiente punto número 2. Pedro explicó la venida del Espíritu. Todo fue muy extraño por Pedro. Explicó que la venida del Espíritu Santo marcaba un momento, un par de aguas y una parte clave. Primera de Pedro 1:10-11. Los profetas se profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y la gente me indagaron acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba en antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. En cuanto al tiempo, la venida del Espíritu Santo mostró el inicio de los últimos tiempos. Mas, esto lo dicho por el profeta Joel, y los posteriores días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es impresionante. Esto ya está escrito en el libro de Joel. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aunque el mayor parte de la profecía de Joel aún no se ha cumplido o sucedido. Miren lo que dice adelante en Joel 2. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu, sobre mis siervos y sobre mis siervas. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el juicio que también trajo el Espíritu. Y todo aquel que invocará en el nombre de Jehová será salvo, porque en el nombre de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual habrá llamado. Los últimos tiempos ha comenzado ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro incluyó los eventos futuros para advertir sobre el juicio inminente que iba a acontecer. Así como los idiomas también fueron una advertencia, la venida del Espíritu demuestra que el juicio puede venir en cualquier momento. Por eso es urgente acudir al Señor para ser salvos de inmediato. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por eso es importante que hablemos de Jesucristo al vecino, a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque Cristo viene pronto y la gente debe estar preparada. Que no sea como en los tiempos de Noé, que gente estaba bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, pero no entendieron, vino el diluvio y se los llevó a todos.
La gente debe de entender el evangelio. La gente debe de comprender que es urgente venir a Cristo en arrepentimiento genuino y real. Lo que los judíos ya habían visto, primero los milagros de Jesús mostraron que Él era el siervo especial y verdadero de Dios. Aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto en medio alto. Isaías 52:13, hablando de Jesucristo. Y la resurrección de Jesús confirmó que era el Cristo, era el Mesías prometido, por tanto el Salvador y el Señor que debe de ser verdaderamente obedecido. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste. Ustedes lo mataron a Jesús por manos de inicuos, crucificándole, lo que dice Hechos 2:23-22, lo que hablando Pedro, exhortando a ese pueblo que mató a Jesucristo, al cual Dios levantó suelto los dolores de parto, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es lo que ya viene en la palabra de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su cuerpo, y viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Esto es lo que está hablando Pedro, hablando a todas las personas en esa ocasión, fariseos, escribas. Romanos 4:25, miren lo que dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y en tercer lugar, la venida del Espíritu Santo demuestra que está gobernando con la misma autoridad que el Padre, ya que solo alguien con poder de Dios podría derramar el Espíritu Santo de Dios, exaltado por el poder de Dios. Esto es impresionante. Por eso Pedro llega a la conclusión y cita a Joel para que el pueblo invoque el nombre del Señor. El Señor del cual Joel estaba hablando era el Señor, el nombre verdadero de Dios. Pedro unió a Jesús como el Señor, con el Señor, y la llegada del Espíritu era la prueba definitiva. Por tanto, sépanlo bien todo Israel. Pedro está hablando, por medio del Espíritu Santo, sépalo también todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Tercer punto, la venida del Espíritu Santo salvó a muchos. Lo que sucede después es esperado e inesperado. Al mismo tiempo, los judíos deberían haberse avergonzado por haber matado a su Salvador y Rey. Este fue entregado según el determinado propósito, previo al conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Ustedes son culpables, estaba diciendo Pedro, contra Dios era la blasfemia, pero habían hecho algo mucho más peor, terrible. Habían crucificado a su Dios encarnado. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Se dolieron profundamente cuando entendieron. Esto es lo que hace el Espíritu Santo, convencer de pecado, con una comisión enorme de pecado. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos de hacer? Su corazón estaba hecho añicos, destrozados, porque habían cometido un error tremendo, pero su respuesta fue inesperada porque nunca respondieron al mensaje de Jesús. No respondieron a Jesús, pero sí respondieron a Pedro, porque Jesús había derramado el Espíritu Santo. Ya había venido el Espíritu Santo para convencerlos de pecado. Así, la persona más dura de corazón, Dios puede hacer una obra impresionante. Así, el hombre más terco, más testarudo, más gruñón, Dios puede cambiar tu vida. Dios lo puede hacer. Y cuando Él venga, comenzará un mundo de pecado y de justicia y de juicio. La respuesta fue Pedro increíble. En lugar de recibir ira, les ofreció un perdón. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. Todos sus pecados, incluido el haber dado muerte a Jesús, podrían ser perdonados. Dios no los tendría en cuenta. Y además el Señor que crucificaron también les ofrecería el Espíritu Santo, no solo a sus hijos, sino a todo el mundo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios quiera llamar, sin excepción de personas. Esto es impresionante. Así sea el peor crimen
iban a ser perdonados. Más adelante dice la palabra de Dios: este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron y lo clavaron y lo crucificaron. Isaías 53:10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo en padecimiento, cuando haya puesto la vida en expiación por el pecado. ¿No? Esta es impresionante. Jesús dio su vida para dar nueva vida a sus enemigos por el poder del Espíritu Santo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero la vida nueva solo se puede recibir en un arrepentimiento genuino y fe en Jesucristo. El arrepentimiento es admitir tu error y cambiar completamente de corazón y dar la espalda al pecado y creer y someterte a Jesús sin importar el precio. Esto es lo que simboliza el bautismo. Para los judíos tenían que bautizar públicamente y declarar a Jesús como el Mesías y el Dios para afianzar su identidad como cristianos. Este fue un acto decisivo de fe verdadero, ya que muchas personas los rechazarían. El mensaje tuvo un resultado impactante. El Espíritu Santo usó a los discípulos para hacer un trabajo mayor que Jesús había hecho. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día 3,000 personas que se convirtieron a Cristo, se arrepintieron y pusieron su fe en Jesucristo de Nazaret. El que en mí cree, las obras que yo hago, él les haré también, y aún mayores que hará, porque yo voy al Padre. Esto lo dijo Jesucristo, Juan 14:12. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Era importante el Espíritu Santo descendiera, mas si me fuere, os lo enviaré. En el proceso el Espíritu creó la iglesia, y cuando es guiada por el Espíritu refleja el reino futuro perfecto de Dios. Realmente la iglesia está guiada por el Espíritu cuando los creyentes obedecen su palabra y perseveran en la doctrina de los apóstoles, cuando se reúnen a menudo en una comunión íntima con hermanos y dependen de Dios, se sirven unos con otros y oran al Señor, y estaban juntos en oración y perseverando unánimes cada día en el templo. Es por eso importante y bueno ser humilde y obediente de esta manera, porque así como encontramos gozo y vemos asombrados la grandeza de Dios, demostramos a los demás que de servir a Dios es bueno y gratificante. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así que también nosotros debemos de andar en vida nueva. Todo lo que aprendemos a lo largo de esta enseñanza, podemos ver que el Espíritu Santo vivifica, transforma, atrae a la persona muerta espiritualmente, le da vida, convence de pecado. En el Pentecostés y repartió idiomas milagrosamente para que la gente se convenciera de pecado. Y que también te da valentía para poder exponer la palabra de Dios, sabiduría, y también te guía a la obediencia y te redarguye de pecado, porque Dios tampoco no dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el Espíritu también te anuncia el juicio que puede venir en cualquier momento y la importancia de la santidad. También el Espíritu Santo gobierna con autoridad. Es necesario confiar en Dios y depender en Él en todo momento. Amigo, amiga que me escuchas, es necesario que nosotros pongamos nuestra vida en Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe en Jesucristo y confía en Dios, que te dé el Espíritu Santo para que puedas caminar agradando a Dios. Dios te bendiga, que tengas una bonita tarde, espero verte pronto. Les animo a suscribirse al canal, estamos para servirles. Dios les bendiga.